de ser dinámicos y bueno, más que dinámicos, de que nos interese lo que el Señor nos tiene mostrado esta tarde. Y les voy a repartir, por eso les decía que si se quieren acercar acá un poco, una pequeña hoja, a quien les sirva la puedo usar. Miren, es una, ahorita empezamos el tema, es un esquema de, así muy resumido, de los aspectos más importantes que hemos estado viendo en estas dos anteriores enseñanzas. Esta es la tercera. Pedro nos habló de 7 aspectos, Jenny nos habló de otros 7 y yo voy a hablar de otros 7. ¿Sí? Pero a veces con tantos 7 pues nos perdemos, ¿verdad? De qué era esto, de qué era lo otro. Entonces, no crean que está hecha la hoja. O sea, no está completa, es a lo que me refiero. Yo sé que han tomado apuntes y de ahí ustedes van a sacar las citas. Yo solamente estoy, quien ya la tiene la puede ver ahí, estoy mencionando los 7 aspectos que mencionó Pedro, los 7 aspectos que mencionó Jenny. Ustedes la van a completar con esas citas que fueron tomando por ahí. Aprovecho para recordarles que Pedro está grabando las enseñanzas y por ahí han subido un vínculo, una liga pues, y quien no participó, por ejemplo, en la enseñanza de Jenny el sábado pasado, pues ahí pueden revisar la enseñanza, sacar esas citas que les hacen falta por ahí. Creo que esta hoja nos puede ser útil porque la podemos doblar como en 3 y cuando no tengamos ganas de orar o no se nos dé, pues la palabra es martillo, la palabra es viva y eficaz y pues yo creo que nos levanta, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar. El tema es el tema 4, no faltaron hojas, ¿verdad? Sí. Sí, ahora aquí hay más. Aquí. Es que conté la semana pasada, pero eran como 25, entonces no sé si traje suficientes. Eso no es una. Bueno, el tema de hoy se llama Alianza con la Palabra. Si ustedes han sido observadores, seguimos hablando de la palabra de Dios. ¿Sí? Pedro nos habló de 7 aspectos. Tú me lo vas dando para comentarles. Pedro nos habló de conocer qué es la palabra, que sería el primer renglón, por decirlo así. Él nos habló de imágenes de la palabra, que respondía a la pregunta ¿qué es la palabra? Y ahí están, ¿verdad? Es lámpara, es espada, es martillo, etc. Ya ustedes tienen las citas y lo tienen muy claro por ahí. ¿Qué es la palabra? Ya lo sabemos, es Cristo mismo, nos decía Pedro la semana pasada. La Biblia no es un libro, es una persona. ¿Sí? Es una persona, entonces hay que conocerla. ¿Cómo la vamos a conocer? Ahorita vamos a sufrir un poquito más. La semana pasada Jenny nos habló y nos respondía la segunda pregunta. ¿Qué hace la palabra? ¿Qué ha hecho la palabra en ti? No me van a decir, no se preocupen. Fíjense que se nota cuando la palabra hace de nosotros y se nota cuando no hace nada, ¿verdad? Porque no la leemos. Entonces, ¿qué hace la palabra en ti? Y Jenny nos hablaba de 7 aspectos. Es creadora, me ha recreado, es decir, me ha vuelto a crear la palabra en ciertos aspectos. A lo mejor sí, a lo mejor no. Ha separado lo que no me funciona, etc. Ya eso ya lo vimos. Si no les hizo mucho énfasis, bueno, pues vuelvan a reflexionar. Para eso es la hojita, ¿verdad? Y complementenle ahí con las citas que en su momento se fueron dando. ¿Qué hace la palabra? ¿Qué ha hecho? ¿Qué más puede hacer? Bueno, el tema de hoy, vamos al tercer aspecto, voy a hablar yo básicamente de actitudes que tenemos o que debemos tener nosotros con la palabra de Dios. Creo que las 2 primeras anteriores enseñanzas nos reflejaban características, aspectos y efectos de la palabra, ¿sí? Lo que hace la palabra en nosotros, si nosotros la dejamos actuar. Ahora viene como la respuesta que nosotros damos a la palabra, ¿sí? Entonces, nuestra actitud ante la palabra es muy importante. No voy a comentar mucho
aunque ese es el tema central, dice alianza con la palabra, cuando tenemos estas 7 actitudes que yo les voy a hablar, les voy a platicar el día de hoy, pues como que surge en nosotros el deseo de hacer una alianza, un compromiso con la palabra. Pero si no tenemos estas actitudes, pues como que no nos dan ganas o relajamos ese compromiso que alguna vez hicimos con la palabra o con la comunidad, por ejemplo, ¿no? O con Dios mismo. Entonces no voy a hablar mucho de la respuesta que vamos a dar. Voy a hablar de las actitudes para poderlas trabajar y en un momento dado dar esa respuesta personal. Vamos ahora sí al tema sin más preámbulos. El curso ha iniciado casi siempre con una cita del Catecismo de la Iglesia Católica y la leo. A Dios le hablamos cuando oramos, a Dios escuchamos cuando leemos su palabra. Aquí el término orar es pues hablarle a Dios, vamos a decirlo así, ¿verdad? ¿Qué acabamos de hacer en la asamblea? Alabamos a Dios, le hablamos a Dios, lo honramos, lo bendecimos, reconocimos y le dimos gracias por tantas cosas, ¿verdad? Bueno, eso es, oramos cuando le hablamos a Dios, ¿sí? A veces nos quedamos mucho en el hablarle. Vamos a analizar rápidamente así la oración de hace un momento. Oramos, sí, un tiempo, podemos decir, equilibrado, le hablamos a Dios, pero después empezamos a escucharlo, ¿sí? Y Dios nos habla. Y a veces no queremos escucharlo y nos debe llevar a ese momento de escucha, y a veces como que lo queremos no evitar, pero lo minimizamos, ¿verdad? Y es muy importante. A Dios escuchamos cuando leemos la palabra. Bueno, entonces les vuelvo a repetir, yo les voy a hablar de actitudes. Es un tema muy sencillo realmente. Las actitudes, les voy a decir algo que es de conocimiento público. Miren, todos tenemos habilidades y actitudes. Alguien puede ser muy hábil para cocinar, para hacer lo que sea, ¿verdad? Su habilidad propia de cada quien. Podemos ser muy hábiles. Eso suma, decimos, por eso está ahí el más y el por. Las habilidades suman. Es bueno que tengamos habilidades, que hables perfectamente el inglés, qué bueno. Pero las actitudes multiplican. Eso es más importante. Tú puedes hacer la mejor comida, puedes ser el mejor cocinero, chef, pero tienes una actitud que deja mucho que desear, pues aunque tu comida sea muy perfecta, la actitud, pues nomás no, ¿verdad? Entonces, la actitud con la que leemos la palabra de Dios, si voy, tengo que orar, ¿qué es lo que no? Pues ya me dormí en la oración, ¿verdad? La actitud con la que leemos o escuchamos la palabra de Dios cuenta mucho, multiplica, acuérdense de eso. Soy hábil, sí, eso suma, no te está de más, pero mejor que multiplique. Bueno, todo escrito, recapitulo, la palabra se lee y se escucha, son dos características, primero explico una o lo comparte así, el texto y luego la otra. La palabra se lee y se escucha. Todo escrito es para leerse. Pongo el ejemplo de una carta. ¿Para qué es una carta? Para leerse. A todos nos escribieron una carta hace mucho, sea la mamá, el papá, el novio, la novia, etc. ¿Y qué hacían cuando recibían una carta de esas personas? La leían rápidamente, a lo mejor no, mejor se esperaban, se iban a un lugarcito donde nadie los perturbara y entonces sí, abro la carta y qué me dice y la vuelvo a leer, etc. Es lo mismo con la palabra de Dios. Hay que buscar un lugar cuando no hay mucho ruido, etcétera, etcétera, lo que ya sabemos, y leerla con amor. La palabra, todo escrito es para leerse, ¿sí? A veces en voz alta, como lo hacemos aquí en la asamblea, a veces en voz alta, hay que proclamarla, a veces en privado, porque Dios te habla en lo particular, ¿sí? Entonces, bueno, eso es fundamental. Vamos a las citas en cada aspecto, voy a ir mencionando algunas citas. Apocalipsis 1:3, algunas están ahí, otras las leemos. Dice la palabra de Dios, bienaventurado quien lea y quienes escuchen las palabras de esta profecía. Se refiere al Apocalipsis, el libro del Apocalipsis
esta profecía y guarden lo que está escrito en ella, porque el momento está cerca. Bienaventurado el que lea la palabra de Dios. Dios nos bendice cuando la leemos, ¿sí? Lo dice en su misma palabra. Entonces, leer la palabra, a veces leer, releer, aunque decimos, pues no me dijo nada, pero algo está haciendo en tu corazón, aunque no lo veas. Bueno, Nehemías es otro ejemplo. Ya todos conocemos mucho a Nehemías, ya lo tenemos hasta bien manejado el libro, ¿verdad? No voy a leer toda la cinta, pero en el capítulo 8, en el versículo 1 y algo del 3, acuérdense que Nehemías, cuando ya estaba más o menos reconstruida la muralla, pues leyeron la palabra de Dios y fue un evento importante. Pues a eso se refiere. Dice, todo el pueblo se reunió como un solo hombre y estaban ahí con muchos deseos de escuchar la palabra de Dios, de que alguien leyera la palabra de Dios. Y luego más adelante dice, desde que hubo luz, o sea, supongo que desde las 6 de la mañana, una cosa así, hasta el mediodía la leyó enfrente de la explanada. No nos vamos a citar aquí desde que sale el sol hasta el ocaso a leer todo el día la palabra de Dios, ¿verdad? Pero darle un tiempo es lo propio y lo que conviene, ¿sí? Vamos a la siguiente. Acabamos de comentar, la palabra de Dios se lee. Ahora voy a hablar un poquito de la palabra de Dios se escucha, ¿sí? Que son dos cosas importantes, ¿sí? Escuchar la palabra de Dios es lo que nos dice pues el Shema de Israel desde la antigüedad, ¿verdad? Ahora, ¿dónde escuchamos la palabra de Dios? Y comento por aquí, principalmente en la Eucaristía y en los sacramentos. Imagínense a alguien que no viene a asambleas cotidianamente como nosotros. ¿Dónde escucha la palabra de Dios? Pues solo en misa o cuando participa de la celebración de algún sacramento, llámese boda, bautizo, etcétera, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos la oportunidad de, además de los lugares litúrgicos o las formas litúrgicas, nuestras asambleas de oración es un lugar donde escuchamos la palabra y donde leemos la palabra, que es una riqueza que no todos tienen. En Hechos 13:7, fíjense, este es interesante, dice, el procónsul Sergio Paulo, hombre prudente, hizo llamar a Bernabé y Saulo con el deseo de oír la palabra de Dios. Palabra de Dios. Aquí estamos hablando de los hechos de los apóstoles, ¿sí? Acuérdense que los romanos tenían por ahí pues gobernado y todos sus soldados y demás en Israel. Entonces pues tenían ahí muchas personas que no eran judíos. Entonces aquí hablan de un procónsul, acuérdense que había cónsul, etcétera, y todas las demás jerarquías. El procónsul Sergio Paulo, yo nunca había escuchado este nombre, pero digo, dentro de la palabra no es muy común, pero dice, él llamó a Pablo y le dijo a Bernabé, a ver, platíquenme de eso, ¿verdad? Ojalá nosotros, yo sé de personas que han querido escuchar la palabra de Dios, a ver, platícame de esto, ¿verdad? No son muchas, pero sí las hay, ¿sí? Ojalá y nosotros seamos de esos. No entiendo este libro que estoy leyendo de la palabra de Dios, explícame por favor. Ojalá imitemos al tal Sergio Paulo. Bueno, en Romanos 10:17 cambia un poco el giro, pero dice, por lo tanto, la fe viene de la predicación y la predicación a través de la palabra de Cristo. Entonces, pues aquí ya nos empiezan a hablar de otros elementos, ¿sí? ¿Por qué tenemos fe? ¿Sí? Porque alguien nos predicó y creemos en Cristo resucitado, que murió, resucitó, etc. Todo lo que ya sabemos. Entonces, la fe nos viene de la predicación. Si nadie nos ha predicado, pues no hay fe o es muy pequeña. Y la predicación a través de la palabra de Cristo, y volvemos a lo mismo. ¿Sí? La palabra es fundamental. Primera de Samuel 3:10, perdón, pues la famosa frase cuando Dios le habla a Samuel, ¿sí? En sueños y se despierta y etcétera, hasta que el sacerdote, Elí, ¿verdad?, le dice, pues contéstale, habla, Señor, que tu siervo escucha. Y ahí en esa narración que a lo mejor muchos hemos escuchado o leído, no dice que inmediatamente
inmediatamente le habló el Señor y le dijo, mira, hazlo. O sea, él siguió viviendo ahí en el monasterio, etcétera, y el Señor le fue revelando su voluntad hasta que llegó Samuel a ser juez, ¿verdad? En la época de los jueces. Entonces, así nosotros, no se nos va a revelar inmediatamente, a ver, ¿qué debo hacer, Señor? Pero vamos a ir conociendo la voluntad de Dios para nuestra vida, a través de la escucha de la palabra de Dios. Y obviamente la clásica cita que no podemos dejar de mencionar, la actitud de María, Lucas 1, 26, 28. María escucha atenta el saludo del ángel. Solamente hago el comentario. Algunos estudiosos dicen que cuando el ángel se le presenta a María, o se le presentó a María, pues obviamente ella estaba orando, o estaba leyendo la palabra de Dios. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, pues luego es muy común que pasemos y digamos, el Señor me dijo, el Señor me reveló, el Señor me inspiró, etc. Así es como nos habla Dios, ¿verdad? Entonces, en la oración, si nunca oras, pues nunca te hablará, ¿verdad? Bueno, vamos a la siguiente. Bueno, el número 2. La palabra se cree, la palabra de Dios se cree, es para creerse, ¿verdad? Bueno, Marcos 1, 17, 18. Aquí se narra el llamado a los apóstoles. Marcos 1, 17, 18. Y les dijo Jesús, seguidme, y les haré pescadores de hombres. Y al momento dejaron sus redes y le siguieron. Palabra de Dios. A una sola palabra o un solo llamado de Jesús, el término seguidme, ellos dicen inmediatamente en algunas versiones. Le siguieron, dejaron todo y le siguieron, ¿sí? Al momento. Entonces, ¿por qué lo siguieron al momento? Porque creyeron en él, ¿sí? Algunos ya de los apóstoles pues ya habían sido discípulos de Juan, entonces sabían que Juan había dicho, este es el Cordero de Dios, ¿verdad? Etcétera, y bueno, creyeron en él en ese momento y lo siguieron. En Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio porque es una fuerza de Dios para la salvación de todo el que cree, ¿sí? Los que no creen, bueno, pues tal vez no se salvarán, no sabemos, esa es otra situación, pero nosotros creemos y el llamado es aumentar nuestra fe. Pedro camina sobre